Ahí estamos. Muy bien. Vuelvo a repetir. Resistores en serie y en paralelo. Cuando dos o más resistores están interconectados como los focos de la figura 28.3, se dice que están en una combinación en serie. La figura 28.3b representa el diagrama de circuito de los focos que aparecen como resistores y la batería en una conexión en serie. Si una cantidad de carga Q sale de un resistor R1, deberá también entrar en el segundo resistor R2. De otra forma, la carga que se acumula en el alambre entre los dos resistores. Por lo tanto, en un intervalo determinado de tiempo, la misma cantidad de carga pasa a través de ambos resistores. Y esto, por favor, tómenlo muy en cuenta. Cuando hay resistencias en serie, la cantidad de corriente que pasa en ellas es la misma. Ya ahorita vamos a utilizar el cocodrilo para que lo podamos ver, ¿sí? Muy bien. Entonces, en las figuras aquí se nos demuestra algo donde ya hay una utilidad que serían los foquitos. Esos ya son unas resistencias y están conectadas en serie. Bueno, ¿cómo voy a saber yo cuando están conectados en serie? Simplemente continúo el camino del circuito. Si no hay lo que se llama un nodo o donde específicamente se vea que la corriente se va a eliminar, o sea, se va a dividir, eso está conectado en serie. Muy bien. Entonces aquí podemos observar. Pero ¿qué es lo importante con esto? La combinación en serie de dos lámparas de resistencias R1 y R2, así como están aquí. Aquí está el diagrama del circuito. Y lo que nosotros debemos hacer ahora es una operación para simplificar este circuito. Recuérdense que les había mencionado que un circuito eléctrico básicamente es la fuente y la resistencia. Con la fuente y la resistencia podemos saber cuál es la corriente que pasa en ese circuito. Y todo, y así como se oye, todo lo que funciona con electricidad, así es como funciona. La fuente de poder, la resistencia que sería todos los componentes de la máquina y la corriente que fluye en eso. Simple y sencillamente, eso es todo lo que se utiliza cuando se utiliza energía eléctrica. Claro, en esta resistencia podemos después dividirla en cada uno de los componentes que nosotros necesitemos. Pero si nosotros ponemos un motor a funcionar, simplemente lo conectamos, accionamos el interruptor, el motor, que en este caso sería la resistencia, funciona, la corriente fluye y regresa al lugar de la fuente. Y así simplemente es como funcionan las cosas. Claro, para esto se oye muy simple, porque realmente esto de la resistencia, si ya nos metemos a ver qué es lo que sucede dentro de esta resistencia, ahí es donde podemos determinar los demás componentes, cómo se divide toda la energía eléctrica, que al final tiene que salir por este lado, ¿sí? O sea, básicamente la corriente entra a la máquina y sale de la máquina para regresar a la fuente que nos está proveyendo la corriente eléctrica. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profe, está bien. Ya lo vamos a ver con el programa simulador. Ahí lo vamos a entender mejor. Lo que pasa es que necesito que tomen el concepto. Vean que ahorita estoy usando el libro de Serway, el de física. ¿Sí? ¿Ah? Se recuerdan que ya les había dicho que lo bajaran, ¿verdad? Entonces las páginas que estamos viendo ahorita son las 778 y 779, ¿verdad? Entonces para que anoten qué páginas son las que tenemos estos conceptos. Muy bien.
aquí lo que quiero llegar es precisamente cómo puedo simplificar esta resistencia, porque yo puedo imaginarme que simplemente cable sale de la batería y yo tengo una máquina que solo tiene dos focos, dos bombillas, y simplemente conecto esas dos bombillas y empieza a fluir la corriente. Entonces, yo quiero que ustedes primero ejemplifiquen de que esto es una resistencia total, ¿sí? Ahora, esa resistencia total tiene dos resistencias, ¿sí? Y estas dos resistencias, ¿qué operación es la que tienen para poder lograr una resistencia equivalente? Pues, cuando se está trabajando en serie, simplemente es la suma de las dos resistencias. Como les digo, ya lo vamos a ver ahí en el simulador. Muy bien. Ahora, el análisis del por qué esto sale, eso es lo que tenemos aquí. La diferencia de potencial, o sea, el voltaje que se aplica a una combinación en serie de dos resistencias, se dividirá entre estos. En la figura 28.3, que sería 28.c, perdón, que sería esta. Tenemos esto. La corriente sale de la fuente y de aquí para acá hay una caída de potencial. Y desde este punto B al punto C hay otra caída de potencial. Ahora, la conservación de la energía nos va a decir que el voltaje que se va a caer de aquí para acá más el voltaje que cae de aquí para acá debe de ser igual al de la fuente. Eso quiere decir de que si entran 9 voltios, al final desde este punto para acá deben de haber 9 voltios, pero ese voltaje se divide de aquí para acá una parte y el resto se divide en el otro, en la otra resistencia. Como les digo, ya lo vamos a ver en el simulador. Bueno, el punto es este, que la caída de voltaje es igual a corriente por resistencia. Ley de Ohm, de aquí en adelante tienen que memorizárselo y hacerlo casi que en cualquier cosa. Muy bien. Entonces, voy a tener el primer voltaje más el segundo voltaje y este es igual al cambio de voltaje de la fuente. O sea, si aquí hubieran 9 voltios, la suma de estos dos tiene que dar forzosamente 9 voltios, ¿verdad? Bueno, de esto yo puedo deducir esto, que si yo sé que la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2 va a ser la misma, bueno, yo aplico la ley de Ohm aquí, que sería esto. Voltaje 1, o sea, el voltaje en la primera resistencia más el voltaje en la segunda resistencia. Pero aquí es algo muy importante. ¿De dónde sale esto que R1 más R2 es la resistencia equivalente? Veamos. El cambio de voltaje va a ser corriente, resistencia 1, más corriente, resistencia 2. O sea, recuérdense que la ley de Ohm, esto nos dice. Muy bien, veamos. De aquí yo saco una resistencia equivalente. Entonces, simplemente aplico álgebra al sacar un factor común. R1 y R2 son completamente diferentes, o sea, no son la misma. Pero la corriente, por la definición que habíamos visto, sí es del mismo tamaño para los dos. Entonces, la corriente es la misma. Entonces, yo puedo proceder a hacer esto. Voltaje va a ser igual a, saco un factor común, que es corriente. Ese es, la I es un factor común entre R1 y R2. Y aquí paréntesis, R1 más R2. Ahora, recuérdense que voltaje es corriente por resistencia. Si yo simplifico, yo aquí voy a obtener esto, miren. Resistencia equivalente
Así, porque es un subíndice. El 1 y el 2 son subíndices también. Va a ser igual al voltaje dividido la corriente que está pasando. La corriente I. Muy bien. Ahora, esto que está multiplicando pasa hacia el otro lado a dividir. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa? Si yo aquí, vamos a ver, quitemos esto. Solo para que vean un poquito los truquitos que se hacen. Y esto lo desaparezco. ¿Qué es lo que pasa si yo coloco esto aquí? Estoy encontrando la resistencia equivalente. Ahora, lo que yo hice aquí es que jalé el término que está dividiéndose hacia acá y yo puedo hacer esto mismo. Miren, como este lo bajé hacia acá, este lo puedo poner aquí. Entonces, yo sé que la resistencia de dos resistencias en serie es igual a la suma de las resistencias. Y eso es lo que vamos a escribir aquí. Y eso anótenlo en su cuaderno. Como les digo, ahí tienen la definición en el mismo libro, pero aquí lo hacemos más simplificado. La resistencia de dos resistencias colocadas en serie es igual a la suma de los tamaños de las resistencias. Y esto es conclusión. Miren que la resistencia en serie, la resistencia de dos resistencias colocadas en serie es igual a la suma de los tamaños de las resistencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo tres resistencias? Pues simplemente ustedes saben que la suma puede ser asociativa. Agarro dos resistencias, saco su equivalente y esa la vuelvo a sumar a la tercera. Entonces, de esto yo concluyo que la resistencia de varias resistencias colocadas en serie es igual a la suma de los tamaños de las resistencias. Entonces, por definición, yo voy a quitar ese 2. Aquí me falta solo colocar la palabra equivalente. La resistencia equivalente de varias resistencias colocadas en serie es igual a la suma de los tamaños de las resistencias. Y esto, por favor, ya conclúyanlo y escríbanlo en su cuaderno, memorícenselo, porque así es como tenemos que aplicarlo. Muy bien, entonces vamos al simulador. ¿Hay alguna pregunta por el momento, jóvenes? No, profe. Vamos a usar símbolos. Vamos a abrir la otra con imágenes. Vamos a hacerla primero con símbolos y después con imágenes. ¿Sí? Muy bien. Veamos. Necesito colocar una fuente De 9 voltios. Sí, o sea, es una fuente cualquiera. Yo ahí le puedo cambiar el valor, ¿sí? De todas formas, vamos a jugar aquí con estas resistencias. Bueno, entonces voy a colocar una resistencia aquí. Lo vamos a trabajar solo sin tanto tamaño, sin K. Voy a colocar aquí una segunda resistencia. Y cierro el circuito. Muy bien. Importante, aquí tengo que poner un medidor de voltaje.
aquí. Voy a poner un medidor de voltaje aquí también. Aquí necesito cerrar los circuitos. Este está mal aquí. Permítanme, jóvenes, que esta línea... Permítanme, jóvenes, que esto lo coloqué mal Ahí está. Bueno. Yo tengo mi medidor de voltaje y voy a medir la caída de potencial aquí. No, permítanme. Voy a volver a hacer mejor el dibujo. Tengo mi fuente de poder. Coloco una resistencia. Coloco esta resistencia con 10 ohmios. Vamos a ponerle mejor 100 para que aguante. Ahí está. Muy bien. Voy a colocar mi medidor de voltaje. Ahí estamos. Si se dan cuenta, Profe, sí, decime. dice Billy clave 5 que el programa lo sacó de la clase, que si no hay problema que ingrese otra vez. No, o sea, sí, que ingrese, ¿no? Ah, va, me aviso. Gracias, profe. Va. Muy bien. Primero quiero que observen que hay una caída de voltaje de 9 voltios con una resistencia. Si aplicamos la ley de Ohm, aquí va a haber un flujo de 90 miliamperios, que sería lo mismo de dividir 9 dividido 100, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a mover un poquito esta resistencia. Voy a colocar otra resistencia. Solo que aquí esta le voy a poner 50. La coloco aquí. Muy bien. Bueno, yo quiero que observen aquí. Cuando yo me refiero a caída de potencial, a esto es a lo que yo me estoy refiriendo. Miren. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser la caída de potencial de la resistencia de 50? 9, creo.
Ahí la pueden tener, miren. Una cosa importante, vean jóvenes. Aquí es la caída de potencial. O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Primero, la caída de potencial, o sea, la caída de voltaje que va a ir en todo el circuito va a ser lo que entra a la resistencia 1 y sale con un voltaje. Esto opera con un tamaño de voltaje. Y lo que queda, entra a la resistencia 2. Si este operó con 6, este sigue operando con 3 voltios. Entonces, aquí se divide el voltaje. ¿Qué es lo que pasa si aquí le cambio a 10? Miren. Este mide 6.67 y este 3.3. O sea, siempre el voltaje se va a dividir conforme la fuente. Y la suma de este voltaje con este voltaje me tiene que dar igual 10 voltios. Ahora veamos qué es lo que pasa con la corriente. Aquí podemos observar la corriente. ¿Qué va a pasar? 10 voltios. Aquí pasan 66.7 miliamperios. Y en este también pasa lo mismo. ¿No? Entonces, aquí la corriente es la misma. Miren. Aquí la corriente es la misma. Bueno. Ahora voy a colocar otra resistencia en serie para que veamos los mismos fenómenos que están pasando. Ahora le vamos a poner una resistencia de 200 ohmios. Y necesito también colocar otro voltímetro. Es que la coordina más. Ahí estamos. ¿Qué es lo que sucedió? Y para esto para que verifiquemos esto, voy a utilizar la calculadora, vean. Permítanme, solo tengo que ver dónde está la calculadora. Aquí está. ¿Qué prefieres? ¿Remedios incómodos o líos? ¿Sabías que las hemorroides son para mujeres con fácil? Sí, las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas. Mejor trata las pinches, que son tabletas masticadas. ¿Por qué jalé la calculadora? Porque aquí yo me tengo que comprobar las caídas de voltaje. Y la suma de estos tres me tiene que dar 10 voltios. 2.86 más 1.43 más 5.71. Y esto me da un valor de 10. ¿Cuál es la corriente que fluye dentro de las tres resistencias? Es 28.6 miliamperios. exacto. No, hay una cosa importante. ¿Por qué la corriente es esta? 28.6. Veamos. Hagamos otro circuito. Aquí este vale 10 para dejarlo igual que este. Bueno, ahí tenemos 10 voltios. Hay una cosa importante. ¿Por qué la corriente aquí bajó de lo que les estaba enseñando? En primer lugar, porque la resistencia de todo mi circuito
ahorita es más grande. Entonces, vamos a ver. De este ejemplo, vamos a tomar captura y vámonos al Paint. Bueno, en este ejemplo, ¿cuántas resistencias hay en serie? ¿Cuántas? 3. 3. La resistencia equivalente, entonces va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y esto los tengo que sumar. 100 ohms más 50 ohms más 200 ohms. ¿Sí? Muy bien. La resistencia equivalente es la suma de las 3 porque los 3 están en serie. ¿Cuánto me da la resistencia equivalente? R equivalente va a ser igual entonces a 100 más 50 más 200 me da 350 ohm. ¿Queda claro? Sí. Va. Entonces, volvamos aquí a nuestro... ¿Qué es lo que va a pasar si yo coloco, en vez de estas 3 resistencias, yo coloco una resistencia de 350? La corriente tiene que ser la misma que pasa aquí. Esto es 350 ohms. Cierro el circuito. La caída de voltaje, como solo tengo una resistencia, pues van a ser siempre los 10 voltios. Miren, 28.6 miliamperios. Y aquí tenemos 28.6 miliamperios. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Va. Todavía, ahorita no estoy haciendo cálculos con las resistencias equivalentes. Yo lo que me interesa ahorita es que tomemos el concepto que la resistencia equivalente aquí es la suma de todas las resistencias. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces hagamos... Aunque no lo demuestre a su hija, y te ama. Sí, mamá, pero no podemos. Ay, mi amor, quizás tiene más actividad por ella que yo la tengo contigo. Eso es normal. ¿Sabes qué es lo peor? Que tienes razón. Yo soy una loser y no sirve para nada. Mira, ¿qué pasa? Escúchame, tú no eres y vas a ser como tu hermana, pero tú tienes. Es solo que cada quien tiene su personalidad, sus intereses, actividades diferentes. Pues yo no sé dónde están las mías porque no sé cuáles son. Yo te prometo y para eso vamos a buscar ayuda. ¿Qué clase de ayuda? lo que estoy haciendo es un dibujito de resistencias. ¿Sí? Entonces, solo veamos códigos de colores. Háganme una campaña, jóvenes. Vuelvan a conectar su... No quiero ir a esto. Otra vez. Lástima que no te dio tiempo. De todas formas, no era el de ustedes. Vuelvan a conectar su cámara. Disculpen, porfa. Bueno.
¿Ya están reactivadas toda la cámara? Bueno. Alguien se salió. Se activen la cámara, jóvenes. Muchas personas que se van a suicidar por lo general, pues no se lo cuentan a nadie, no reflejan sus sentimientos, no aceptan. Es muy difícil. Sí, los que no tienen cámara ya les tomo captura. Pues se enojó, sarcástico. Solo letona ahí. Exacto, ahí estás. Bueno, 1, 2, 3. Ahí está. Ah, permítanme, jóvenes, no capturó la... No capturó. Permítanme, todavía no se van a salir de la... 1, 2, 3. Bueno, ahorita vamos a ver si capturó. Ahí estamos. Esta última banda es la dorada. ¿Oyeron? Es que como no se especifica mucho la dorada, ¿verdad? Bueno, les voy a dejar una tarea, o sea, este sería de ejemplo ahorita. Como ya no va a dar tiempo, por favor, estas 3 resistencias se van a poner en serie. Entonces, necesito que averigüen cuál es la resistencia equivalente al poner estas 3 en serie. ¿Queda claro qué van a hacer en este pequeño ejercicio? Profe, una pregunta. ¿Sí? La primera resistencia, la que parece verde, dorado, ¿va? Sí, o sea, lo que está, la última línea es la dorada, ¿oyeron? La última línea es la dorada. Bueno. Entonces, hasta aquí la clase, jóvenes. Lástima que ya no da más tiempo, hombre, pero vamos avanzando, porque recuérdense que esto tenemos que verlo en los 2 cursos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Solo para tener claro, ¿Cómo? profe, solo para tenerlo claro, serían los colores de la primera resistencia, café, rojo. Sí. Si se dan cuenta, el multiplicador es el mismo, el rojo. Entonces, Ok, aquí lo y que el tienen que encontrar es cuánto vale el verde con el rojo, el negro en negro